En un pequeño pueblo rodeado por majestuosas montañas y ríos serpenteantes, vivía una joven llamada Valeria. Ella era una figura esbelta, de cabello castaño largo y rizado que caía como una cascada sobre sus hombros. Sus ojos, de un verde profundo, reflejaban tanto sueños como interrogantes. Su vestuario, siempre impecable y cuidadosamente seleccionado, era un reflejo de las expectativas que sus padres habían tejido en torno a su vida, vestidos sencillos pero elegantes, nunca demasiado atrevidos. Valeria caminaba con cautela por los pasillos de su antigua casona, cuyos pisos de madera crujían bajo el peso de generaciones de su familia. Las paredes estaban decoradas con retratos de sus antepasados, todos en poses solemnes, y cada pieza de mobiliario parecía contar una historia de tradición y expectativas familiares. Era un hogar donde las reglas eran tan palpables como el frío mármol de la chimenea del salón principal. Sus padres, Alma y Federico, eran una presencia constante y dominante. Alma, siempre recta y delicada, tenía un semblante que inspiraba tanto admiración como temor. Su cabello rubio estaba perfectamente recogido en un moño, y sus ojos azul acero no dejaban lugar para el desafío. Federico, por otro lado, era un hombre imponente, con cabello entrecano y una mirada penetrante que parecía escudriñar los rincones más recónditos del alma de Valeria. Solía vestir trajes de lana fina, con un reloj de bolsillo antiguo que nunca dejaba de brillar en el bolsillo de su chaleco. Valeria se encontraba en el invernadero de la familia, un refugio de cristal donde la luz del sol jugaba entre las hojas de las plantas que su madre cuidaba meticulosamente. Sus manos recorrían con suavidad los pétalos de una orquídea, mientras su mente vagaba lejos, a un lugar donde sus decisiones no estuvieran predeterminadas. ¿Por qué no puedo decidir por mí misma? La pregunta resonaba en sus pensamientos cada vez más fuerte, con una insistencia que comenzaba a afectar su ya frágil paz interior. Alma había estado particularmente insistente últimamente, planeando cada aspecto del futuro de Valeria, desde su carrera como abogada hasta las personas con quienes debía relacionarse. Un día, mientras Valeria desayunaba junto a sus padres, su madre dejó caer su taza de té con un leve gesto de autoridad. Valeria, cariño, hemos pensado que sería estupendo que te unieras al bufete de nuestro amigo el próximo mes. La voz de Alma era tan suave como el terciopelo, pero su determinación era inquebrantable. Valeria apenas podía evitar que su cuchara tintineara contra la porcelana de su plato. Su mirada, fija en su tacita de café, no se atrevía a subir para encontrar la de su madre. Lo consideraré, mamá, respondió, con un hilo de voz. Pero había pensado en explorar otras opciones. La tensión se hizo palpable, como una nube tormentosa que se acumula en un cielo demasiado tranquilo. Federico se aclaró la garganta, un sonido que Valeria había aprendido a reconocer como el preludio de un argumento innegociable. Sabes que lo hacemos por tu bien, hija, dijo, su voz resonando como un lecho de roca bajo un río inmutable. Valeria asintió lentamente, el nudo en su garganta cada vez más apretado. En su interior, una chispa de rebelión comenzaba a arder, un deseo de libertad que susurraba promesas que aún no se atrevía a escuchar del todo. No pueden decidir por mí para siempre. Algún día tendré que hablar, sobre todo si quiero escribir mi propio destino, pensó, sintiendo cómo la chispa se transformaba en una pequeña llama que calentaba su corazón. En ese momento, Valeria decidió que encontraría su voz, aunque el camino hacia su autonomía fuera un sendero solitario y lleno de incógnitas. Pero en ese instante, mientras el silencio se llenaba de expectativas no expresadas, la joven sabía que el cambio era inevitable, y que cada paso que diera la acercaría un poco más a la libertad que tanto ansiaba. La decisión de Valeria empezó a gestarse en su mente como un suave murmullo que se volvía cada vez más intenso. Con cada día que pasaba, sentía crecer una mezcla de miedo y determinación. Sabía que enfrentarse a sus padres no sería fácil. Ellos, con su amor sofocante, habían construido muros que ella ahora estaba lista para escalar. Era una fría mañana de octubre cuando Valeria decidió explorar las calles de su pueblo, buscando el aliento de libertad que necesitaba. El aire helado rozaba su rostro y enrojecía sus mejillas, pero la sensación de ese frío era un recuerdo refrescante de que estaba viva, de que cada elección tenía peso y significado. Mientras caminaba, sus pensamientos volvían a su niñez. Recordaba los momentos en que Federico la alababa por sus logros, y cómo siempre había sentido el peso de esas expectativas. He sido una marioneta danzante, pensó, una intérprete de sueños ajenos.
Y aunque estaba agradecida por el apoyo de sus padres, hubo siempre un anhelo más profundo que sus logros académicos no podían satisfacer. Pronto llegó a la biblioteca del pueblo, un lugar que había sido su refugio desde que tenía memoria. Se adentró en sus pasillos silenciosos, donde el olor a papel y tinta le envolvía en una acogedora familiaridad. Sabía que aquí podría encontrar un espacio para descifrar sus pensamientos sin las miradas escrutadoras de sus padres. Bajo la luz tenue de las lámparas, se sumergió en libros de filosofía y poesía, tesoros silenciosos que hablaban de elección, destino, y la esencia de la libertad personal. Las palabras se entrelazaban con sus pensamientos, como un colchón sobre el cual podía construir nuevas ideas. Quizá no se trate de romper todos los lazos, meditaba, sino de redefinir quién soy dentro de ellos. Mientras Valeria hojeaba las páginas de un libro particularmente desgastado, sus dedos rozaron un fragmento que resonó con fuerza. No hay libertad sin responsabilidad, y no hay responsabilidad sin hacer frente a nuestros propios deseos. Cerró los ojos un instante, dejando que la verdad de esas palabras penetrara profundamente. Seré responsable de mis sueños, deben ser míos, sin concesiones. Por la noche, de vuelta en su hogar, Valeria se sentó a la mesa para la cena familiar. El suave tintineo de los cubiertos sobre la loza era el único sonido en el aire, hasta que Valeria, con un profundo suspiro, reunió el valor para hablar. «Papá, mamá», comenzó, su voz temblando levemente pero ganando firmeza. «Hay algo de lo que necesito hablarles. Creo que es hora de que sigamos este diálogo de una manera nueva». Alma y Federico la miraron, expectantes. La velada luz de la lámpara colgante formaba sombras en sus rostros, pero Valeria ya no era una niña asustada por esas sombras. Sentía que la luz brillaba por igual para ella ahora, en su propio camino. «Quiero explorar mis opciones profesionales por mí misma. Aprecio todo lo que han planeado para mí, pero debo seguir el camino que sienta correcto para mi corazón». Los ojos de Alma se suavizaron, una mezcla de sorpresa y reconocimiento brillando en ellos. Federico se quedó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a reflexión. El silencio se extendió como un eco, pero ahora, Valeria lo escuchaba como el preludio de una nueva era. Había plantado su primera semilla de independencia, y sabía que, aunque el crecimiento sería lento, había dado un paso crucial hacia su verdadero destino. El silencio que siguió a la declaración de Valeria fue frío y denso, como una neblina que envolvía la mesa del comedor. Alma y Federico interrumpieron su cena, sus miradas fijas y atónitas. Valeria sintió la súbita rigidez en el aire, cada segundo se estiraba en una tensa eternidad. Alma fue la primera en romper el silencio, su voz contenía una mezcla de incredulidad y desaprobación que raspó las esperanzas recién nacidas de Valeria. «Valeria, no puedes hablar en serio», dijo, su tono firme. «Todo esto que hemos hecho ha sido para asegurarnos de que tengas un futuro brillante y seguro». Valeria apretó los labios, conteniendo la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarse. «Pero es mi vida, no la suya», pensó una y otra vez, como un mantra que ahora parecía una frontera frágil contra la resistencia de sus padres. Federico se reclinó en su silla, su expresión endurecida. Las líneas de preocupación y desagrado se profundizaban en su rostro, dándole un aire de severidad. «No podemos arriesgar tu futuro. Hemos trabajado demasiado para abrirte este camino», añadió con voz grave. «No es el momento de empezar a desviarte sin razón». Valeria se mordió levemente el labio inferior, una mezcla de tristeza y frustración inundándole el pecho. En otro tiempo, quizás habría dejado que aquellas palabras la disuadieran, pero ahora había una llama de determinación encendida en lo profundo de su ser. Era una llama que ni siquiera ellos podían apagar. «Entiendo cuánto han hecho por mí», replicó Valeria, su voz todavía temblorosa, pero cargada de una sinceridad inquebrantable. «Y estoy agradecida, pero necesito descubrir quién soy realmente, sin que todas mis decisiones tengan que pasar por el filtro de sus expectativas». Alma alzó la barbilla, sus ojos se entrecerraron levemente. Miró a Federico, buscando una afirmación tácita de su consenso. El silencio reverberaba en la habitación, intercalado solo por el tic-tac constante de un reloj. Finalmente, volvió a fijar la mirada en Valeria. «Nos preocupas, Valeria. Este no es el sueño que teníamos para ti». El tono de Alma bajó un poco, teñido de angustia. «Tienes tanto potencial, no puedes desperdiciarlo persiguiendo ilusiones». Esa palabra, ilusiones, resonó en Valeria con un dolor inexpresable, como si cada esperanza suya hubiera sido etiquetada como efímera y trivial.
¿No es acaso real el latido de mi corazón cuando imagino un futuro diferente? Quiso gritar. Ella reprimió unas lágrimas, embargando sus emociones con un suspiro lento y controlado. Se dio cuenta de que no iban a entenderla en ese momento, quizás nunca del todo. Sin embargo, ya no podía ignorar su llamado interno. Quizás no compartamos el mismo sueño, pero debo intentarlo por mí misma. Declaró Valeria, su voz ahora firme e imbuida de la fuerza tranquila de la verdad. Se levantó, sus pasos resonando suavemente mientras abandonaba la mesa, dejando atrás un ambiente que ya no sentía como su hogar. Sabía que regresar a su habitación no era una huida, sino un primer paso hacia la verdadera independencia, con todas las batallas y victorias personales que implicaría. Esa noche, Valeria se dio cuenta de que la comprensión no podía ser forzada, ni siquiera por aquellos que más amaba. Pero cada paso que daba fuera de la senda trazada por sus padres era un paso hacia lo desconocido, y con ello, hacia la autenticidad. Y en esa embrionaria libertad, encontró una nueva forma de esperanza. Alma y Federico se quedaron sentados a la mesa mucho después de que Valeria se retirara, sus caras endurecidas en un espejo de frustración y determinación inflexible. En el aire flotaba un silencio cortante, interrumpido por sus miradas de profunda preocupación y desaprobación al mismo tiempo. «Esto no puede seguir así, Federico», dijo Alma finalmente, su voz un susurro cargado de fieros sentimientos reprimidos. «No podemos permitirle cometer un error que arruine su vida. Tiene tanto talento». Federico asintió, un profundo ceño cruzando su frente. Su mano jugaba con el reloj de bolsillo, pasándolo de un lado a otro entre sus dedos como si fuera el pivote sobre el que giraba el destino de Valeria. «Tenemos que actuar rápido», afirmó, tomando en serio la amenaza que representaba la decisión de su hija. Él y Alma habían trabajado demasiado duro para asegurarle un futuro seguro y exitoso y no pensaban dejar que todo se desmoronara por un capricho. Alma miró a Federico, sus ojos llenos de una resolución implacable. «Hablaremos con el director del bufete mañana. Le haremos una oferta que no pueda rechazar. Si mantenemos el control sobre esa oportunidad, Valeria no tendrá más remedio que seguir nuestras instrucciones. Necesita entender que este es el único camino que le asegurará estabilidad». Federico asintió, contemplando las implicaciones de su plan. Sabía que si el bufete cancelaba o retrasaba su oferta, podrían desviar a Valeria hacia un camino que consideraban más seguro. «Podemos también hablar con sus amigos. Hacerles ver que lo mejor para ella es seguir el camino que ya todos pensaban. A veces, la presión de los iguales es lo que realmente funciona». Mientras sus palabras resonaban en la penumbra de la sala, un eco de su determinación, Alma asintió lentamente, un plan tomando forma en su mente como una red destinada a atrapar la voluntad de Valeria antes de que pudiera tomar vuelo. «Así se hará, entonces. Fruiremos como si simplemente quisiéramos su bienestar», enfatizando las consecuencias de tropezar por caminos inciertos. «No es manipulación si todas nuestras intenciones están por su bien, ¿cierto?». Alma se preguntó en voz alta, más para sí misma que para su esposo. Federico respiró profundamente, tratando de convencerse de que sus acciones estaban justificadas. Siempre había creído que cortar de raíz cualquier camino dudoso era proteger a su hija de sí misma. «Sí. Es lo mejor», respondió, aunque en su interior, una pequeña duda, visceral y persistente, susurraba otra verdad que él reprimía. Sus figuras permanecieron en la sala hasta que la noche cayó completamente, ambos envueltos en el silencioso pacto de un futuro que, sin saberlo, forzaba el destino de Valeria a converger con el suyo, sin concesiones. Y sin darse cuenta, en su deseo de protegerla, estaban construyendo las mismas fortalezas que Valeria sentía como prisiones. Valeria despertó en la fría luz del amanecer, con un peso en el pecho que presagiaba un día complicado. Sus sueños habían sido inquietos, mezclados con fragmentos de conversaciones y sombras de duda. Sin embargo, despertó con la férrea convicción de que tenía que encontrar su propio camino, aunque eso significara ir en contra de sus padres. Mientras se preparaba para el día, bajando lentamente las escaleras hacia la cocina, sintió una presencia distinta en el aire, una carga emocional que no podía ignorar. Sabía que la cena de la noche anterior había sido un punto de inflexión, aunque todavía no era consciente de las conspiraciones que se cernían sobre su futuro. Al llegar a la mesa de la cocina, sus padres se mostraban absortos en sus propios pensamientos, cada uno perdido en un periódico matutino. Pero la tensión entre ellos era evidente, como una marea invisible que tiraba de ellos en direcciones opuestas.
He estado pensando, Valeria. Comenzó Alma, su tono suave pero con un filo no disimulado. Quizás deberíamos hablar con algunos conocidos sobre tu futuro. La experiencia de los demás puede ofrecernos una perspectiva que ahora mismo te falta. Valeria sintió un frío que no tenía nada que ver con la madrugada. Su madre rara vez pedía una segunda opinión si no tenía una agenda oculta. Se arrodilló interiormente, preparándose para lo que veía venir. Agradezco su interés, realmente. Pero creo que este es un camino que necesito recorrer por mí misma, incluso los errores, dijo, esforzándose por mantener la voz calmada. Federico, que hasta entonces había permanecido en silencio, dobló con precisión su periódico y lo dejó sobre la mesa. Su mirada era intensa, una mezcla de determinación y un rastro de desaprobación que asomaba en las comisuras de sus labios firmemente sellados. Hemos hablado con el director del bufete, Valeria, reveló con un tono calculado. Tienen una oferta excelente para ti, comenzando el próximo mes. Sería una oportunidad difícil de rechazar para cualquiera en tu posición. El corazón de Valeria cayó en picada al escuchar eso. Sus padres habían avanzado más rápido de lo que ella había anticipado. Su mente corría tratando de encontrar una salida, alguna forma de preservarse en un desierto de expectativas ajenas. No pueden obligarme a aceptar un trabajo, papá. Debo poder decidir mi rumbo, replicó, con un temblor apenas perceptible en sus palabras. Alma inclinó la cabeza hacia un lado, su expresión pasando de la calma a una firmeza helada. No podemos obligarte, no, concedió, pero estamos convencidos de que, con un poco de reflexión, verás que este es el mejor camino para ti. Valeria observó a sus padres, sintiendo una distancia que no podía salvar con palabras o razonamientos. Ellos siempre van a ver el mundo a través de su propio prisma, se recordó. Sin más que decir, Valeria salió de la cocina, cada paso resonando en el suelo de madera como golpes leves de un tambor que marcaban su retirada. Necesitaba espacio para pensar, un respiro que le permitiera aclarar sus propias intenciones sin el eco constante de sus expectativas. Con una determinación recién descubierta, Valeria sabía que debía buscar aliados fuera de ese hogar, apoyos que le ayudarían a navegar las aguas turbulentas que sus padres estaban empeñados en agitar aún más. Su decisión la conduciría a lugares que ni siquiera podía imaginar todavía, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera, segura de que al final, cada paso que tomara valdría la pena. Valeria salió de la casa y dejó que el aire fresco del exterior le despejara la mente. Las hojas caídas crujieron bajo sus pies al avanzar por el sendero del jardín, su camino habitual hacia el pueblo parecía más simbólico que nunca, cada paso una declaración silenciosa de su independencia emergente. El camino que conducía a la biblioteca se extendía ante ella, acompañado por el murmullo del río cercano, cuya constancia le daba una sensación de conexión con algo más grande que sus problemas inmediatos. Sabía que necesitaba un espacio seguro para compartir sus pensamientos y buscar consejo, uno que le permitiera encontrar un hilo de claridad en el confuso entramado de sus emociones. Entrando en la biblioteca, el familiar olor a papel y madera pulida le dio una bienvenida cálida, como los brazos de un viejo amigo. Se dirigió al rincón más apartado, donde esperaba encontrar a Martina, su mentora informal y bibliotecaria, quien siempre había sido una fuente de inspiración y sabiduría. Martina, una mujer de edad madura con ojos que parecían haber absorbido la esencia de 1000 historias, levantó la vista de un libro polvoriento al escuchar los pasos de Valeria. Su expresión se suavizó al comprender la tormenta interna que claramente batallaba dentro de la joven. «Valeria, querida, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó Martina, con una voz que era como un bálsamo suave. Valeria se sentó frente a ella, dejando escapar un suspiro profundo, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar demandara una atenta liberación. «Tengo que hablar con alguien. Mis padres, ellos no comprenden y han planeado toda mi vida sin dejar espacio para mis propios sueños», explicó Valeria, notando cómo su voz se quebraba ligeramente al decirlo en voz alta. Martina asintió con empatía, depositando el libro a un lado para prestar atención únicamente a Valeria. Había visto muchas batallas internas como esta, cada una única en su complejidad y profunda repercusión. Los padres a veces ven el mundo a través de la lente de sus propios miedos y esperanzas, respondió Martina suavemente. Pero tú tienes derecho a crear tu propia sinfonía en el mundo, a pesar del ruido que pueda haber alrededor. Valeria asintió, absorbiendo cada palabra como si fuera una línea de la poesía que tanto amaba. En silencio, reconoció la verdad en lo que escuchaba, una validación a sus propios sentimientos.
Necesito encontrar una manera de dejar claro que mi vida es mía, aunque falten los apoyos que esperaba de ellos, continuó, buscando alguna orientación práctica. Martina le ofreció una sonrisa, sus ojos brillando con la sabiduría tranquila de quien ha visto crecer y florecer a muchas almas jóvenes. Comienza estableciendo tus propios pasos, pequeños pero seguros. Busca experiencias que alimenten tus aspiraciones, conéctate con otros que compartan tus pasiones. No estás sola en esta lucha, Valeria, le aconsejó. Y recuerda que, aunque la comprensión no llegue inmediatamente, eres más fuerte de lo que crees. La conversación con Martina dejó a Valeria con un poco más de luz en su camino. Al salir de la biblioteca, sintió un renovado sentido de propósito. Quizás enfrentarse a sus padres no significaría una batalla directa, sino más bien un viaje gradual hacia la independencia. Mientras regresaba al hogar, sus pensamientos se enfocaban en nuevas posibilidades. La resistencia de sus padres solo sería un obstáculo temporal en la danza sutil entre lo que había sido y lo que estaba destinada a ser. Aunque la senda fuese incierta, su espíritu indomable le aseguraba que siempre encontraría la manera de avanzar. Al llegar a casa, Valeria notó una inusual quietud en el aire, tan densa que casi podía palparla. La puerta de entrada estaba entreabierta, algo que sus padres, siempre tan meticulosos con la seguridad, jamás habrían permitido. El crujido de la puerta al empujarla resonó ominosamente mientras entraba al vestíbulo lleno de sombras alargadas. Las luces del salón estaban encendidas, proyectándose hacia el corredor en destellos parpadeantes que acentuaban la aparente calma. Pero Valeria sintió un nudo en el estómago, una intuición que le alertaba del presagio que se avecinaba. Continuó avanzando, sus pasos silenciosos como un eco apagado. Lo primero que notó fue la ausencia de voces familiares. Ese hogar, aunque frecuentemente tenso, siempre estaba lleno del susurro de su madre organizando cosas, o el bajo murmullo de su padre con sus llamadas de trabajo. Al entrar al salón, su mirada fue atraída inmediatamente por la mesa del comedor. Ahí, esparcidos como una escena de evidencia arrojada descuidadamente, se hallaban papeles y documentos, contrataciones, formularios del bufete mencionados anteriormente y, al frente, una carta marcada con la misma firma del socio principal del despacho que habían planeado para ella. Valeria se acercó lentamente, recogiendo la carta con dedos temblorosos. La carta detallaba un plan meticuloso que debía integrarse a su nuevo rol en el bufete, con fechas de reunión y nombres de colegas que ya daban por sentado su participación. Sus padres habían adelantado todo detrás de su espalda, incluso depositando un contrato firmado que claramente ella no había autorizado. Sus ojos se nublaron por las lágrimas del impacto emocional, su mente procesando esta intrusión con una vorágine de sentimientos que iban de la traición al desconcierto. La plena magnitud del control que intentaban ejercer sobre su vida se desplegaba ante ella de una forma tan desnuda y despiadada que resultaba casi sofocante. La frustración y la tristeza competían por tomar el control, pero lo que emergió con fuerza fue una creciente ola de resolución. Los papeles, un símbolo de la vida que no quería, se convirtieron en la chispa que encendería su impulso por rescatar su autonomía. Justo entonces escuchó el familiar sonido del auto de sus padres que se estacionaba en la entrada. Valeria inhaló profundamente, dejando que el aire fresco reposara en sus pulmones, transmitiéndole un nuevo sentido de claridad. Sabía que las confrontaciones llegarían, pero también que estaba lista para enfrentarlas con lo único que no podían arrebatarle: la verdad de sus propias aspiraciones. La puerta principal se abrió, y el murmullo de las voces de Alma y Federico inundó el vestíbulo mientras entraban, apenas detenidos en su conversación hasta que sus miradas se cruzaron con las de Valeria. En ese encuentro de miradas llenas de tensión y propósito divergente, un nuevo capítulo de su historia estaba a punto de comenzar. El encuentro de miradas en el vestíbulo fue breve, pero cada uno de sus significados implícitos se sintió eterno para Valeria. Alma y Federico cruzaron la puerta, las sombras de preocupación oscureciendo sus rostros. Apenas se quitaron los abrigos antes de que las tensiones no resueltas comenzaran a brotar de nuevo. Valeria, lo que encontramos es una oportunidad importante, dijo Alma, forzando una sonrisa educada que no alcanzó sus ojos. Sus movimientos eran suaves, pero sabían cómo dejar marcas profundas. Valeria, sin palabras, sostuvo la carta en el aire entre ellos, un recordatorio físico del acto que sus padres habían perpetrado sin su consentimiento. La iluminación del salón caía sobre el papel, destacando las líneas formales que ellos habían utilizado como herramienta.
Mamá, papá, no puedo creer que hayan planeado todas estas cosas sin mí. ¿Cómo esperaban que reaccionara? Valeria apenas sostenía su incredulidad. Cada palabra era una batalla perdida contra la creciente frustración. Federico dio un paso hacia adelante, su expresión inescrutable, pero su voz era una suave mezcla de persuasión bien practicada e indirecta autoridad. Había aprendido a utilizar ambas como armas efectivas para moldear el futuro de su hija. Te prometemos que es por tu bien, Valeria, insistió. Con el tiempo, te darás cuenta de que esta es la mejor manera para que asegures tu vida y tu futuro. El peso de su indecisión estaba oprimiendo cada fibra de Valeria. Su voz interna se retorcía entre el deseo de rebelión y el miedo paralizante de defraudar a las personas más importantes de su vida. El mundo externo y el interno chocaban dentro de ella, oscilando como un péndulo interminable. Todavía podemos ajustar algunos detalles, añadió Alma con un tono desafiante de falsa comprensión. Lo importante es que comiences. Este trabajo es una ventaja que muchas personas solo pueden soñar. No querrás desperdiciarla, ¿verdad? Valeria sintió cómo sus muros internos comenzaban a derrumbarse. La lucha frenética entre su anhelo de independencia y su necesidad de aprobación y amor parental la dejaba agotada. Sus esfuerzos para mantenerse firme se disolvían en lo inevitable. Yo solo quiero tiempo para considerarlo, logró decir, su voz reducida a un murmullo apagado. Una pequeña parte de su determinación inclinándose ante el peso combinando de familiaridad y expectativas pesadas. La temblorosa afirmación era suficiente. Alma y Federico suavizaron sus posturas, detectando el atisbo de aquiescencia que buscaban. Valeria, sin embargo, sintió cómo su capacidad de resistirse se erosionaba bajo la presión acumulativa de esos años de educación y manipulación sutilmente disfrazada de amor. Todo será para bien, ya lo verás, dijo Alma, acercándose a Valeria con un abrazo que era más un enredo de emociones complejas que un consuelo. Valeria permaneció quieta, el calor de las emociones encontradas haciéndola sentir vacía y anclada a un destino que no sentía determinado por ella misma. En el rincón más silencioso de su mente, una débil esperanza persistía, esperando un día encontrar la fuerza de resurgir y reclamar su verdad. Hasta entonces, los planes de sus padres serían las sombras que guiarían su trayecto, mientras sus sueños seguían aguardando la viva oportunidad de florecer, aun si era en la clandestinidad de su corazón, esperando a ser descubierta en tiempos venideros. Valeria se detuvo frente al imponente edificio que albergaba el bufete de abogados de renombre donde sus padres, Alma y Federico, habían insistido en que comenzara su carrera. A pesar de sus protestas y anhelos de seguir su propio camino, las palabras de sus padres resonaban en su mente. Es por tu bien, Valeria. Alta y esbelta, Valeria se alisó una arruga imaginaria de su blusa de seda blanca, ajustándose el bolso de cuero fino al hombro. Su cabello castaño y liso caía como una cascada suave a un lado de su rostro, enmarcando sus ojos verde esmeralda que, en este momento, reflejaban una mezcla de determinación y resignación. Llevaba un par de pantalones oscuros impecables que acentuaban su porte elegante pero firme, un atuendo que su madre había escogido con esmero, reflejando una imagen de profesionalismo que le resultaba ajena pero necesaria. Respiró hondo, tratando de calmar las mariposas que revoloteaban violentamente en su estómago. ¿Por qué no puedo trazar mi propio camino? Una pregunta que había repetido una y otra vez en su mente durante las últimas semanas. Con cada paso hacia la entrada del edificio, sentía el peso de las expectativas familiares sobre sus hombros, como una capa que no podía sacudir. En el lobby, un espacio amplio y sofisticado lleno de mármol y cristal, Valeria se quedó parada, observando el bullicio silencioso de los empleados que caminaban apresuradamente con carpetas bajo los brazos. Había algo insondablemente intimidante en el aire, una mezcla de éxito implacable y competencia silenciosa que emanaba de cada rincón. Una recepcionista de mirada aguda y sonrisa cortés la saludó, indicándole la oficina del socio que la entrevistaría. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a avanzar, el eco de sus tacones resonando suavemente en el marmoleado brillante. Su corazón latía con fuerza, una danza constante de emoción reprimida y miedo al fracaso. Esto es solo temporal. Solo sigue adelante, Valeria, se recordó, forzando una sonrisa que apenas llegó a sus labios. La puerta de la oficina estaba entreabierta, mostrando un espacio decorado con gusto clásico, muebles de madera oscura, libros de leyes en estanterías altas, y una gran ventana que ofrecía una vista espectacular de la ciudad.
Valeria se detuvo por un momento, respirando profundamente. Las sensaciones de la habitación la envolvieron, cada matiz intensificando su sentido de realidad. El suave aroma del cuero y el papel envejecido se mezclaba con el ligero toque del café recién preparado, creando una atmósfera a la vez acogedora y rigurosa. Recogiendo la fuerza que pudo reunir, tocó la puerta ligeramente y empujó para entrar, dispuesta a enfrentar lo que le deparaba el destino. Al cruzar el umbral, Valeria fue recibida por la mirada escrutadora del socio principal, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y una presencia que llenaba la habitación con una mezcla de autoridad y expectación. Se encontraba detrás de un majestuoso escritorio de roble, ordenando meticulosamente un conjunto de documentos que parecían haber sido dispuestos con intención. Valeria, bienvenida, dijo el hombre con una voz profunda que resonó a través de la oficina como una melodía ineludible. Soy Ignacio Rivas. Espero que el viaje aquí haya sido placentero. Valeria esbozó una sonrisa al tiempo que asentía, sintiendo momentáneamente el calor del saludo. Concentración, Valeria. Esto es solo un paso hacia adelante, se repitió en silencio mientras sus dedos se entrelazaban sobre su regazo. Sus ojos recorrieron con interés cada detalle del rostro de Ignacio, las pequeñas arrugas que bordeaban sus ojos hablaban de años de experiencia en el mundo legal. Su cabello entrecano cuidadosamente peinado y un traje de corte impecable indicaban a un hombre de disciplina y control. Mis padres hablan mucho de usted, comentó Valeria con tono medido, consciente de que cada palabra contaba en la primera impresión. Notó una ligera inclinación de asentimiento por parte de Ignacio antes de que él respondiera. Tu familia ha hecho grandes contribuciones a este lugar. Estoy seguro de que harás lo mismo, si decides quedarte. La declaración estaba elaborada con un equilibrio sutil entre aprecio y expectativa, generando una pausa que Valeria optó por llenar con un asentimiento cortés. Ignacio cambió de postura, inclinándose ligeramente hacia adelante, una señal de su disposición para comenzar formalmente la entrevista. Valeria percibió su mirada directa, como si tratara de desenterrar las decisiones y conocimientos meticulosamente ocultos bajo su fachada profesional. Debo mostrarme segura, no hay espacio para dudas aquí. Recordó las palabras de su padre. Así es como se sobrevive en este mundo. Cuéntame, Valeria, dijo Ignacio mientras la observaba con ojos calculadores, ¿qué esperas lograr aquí? ¿Cuál es tu motivación para unirte a nuestro equipo? La pregunta retumbó en la mente de Valeria. En un instante, sus deseos y temores se mezclaron en un remolino interno. Quiero ser libre, quiero pintar mi propio destino. Pero debo hacer esto ahora, pensó, permitiéndose una fracción de segundo para acallar el tumulto interior antes de responder. Espero absorber todo el conocimiento y experiencia que el bufete pueda ofrecerme, comenzó, su voz resonante aunque cuidadosamente meditada. Quiero aportar mientras continúo creciendo como profesional y, eventualmente, dejar una huella tan significativa como la de mis padres. Las palabras fluían con una seguridad que desmentía su inquietud interna, una coreografía verbal cuidadosamente ensayada bajo las interminables conversaciones con su madre. Sentía la presión acumulándose, palpitando con cada latido, pero supo, en ese preciso momento, que estaba comprometida a aventurarse en este nuevo sendero, al menos, por el tiempo necesario para encontrar su verdadera pasión. Ignacio la observó con una expresión indescifrable, sus ojos buscaban respuestas más allá de las palabras de Valeria. Había en él una calma calculada, una paciencia que parecía desenredar las capas de los pensamientos de su interlocutora sin necesidad de más preguntas. La pausa se extendió unos instantes, envolviendo la habitación en un espeso silencio. Finalmente, asintió, una leve sonrisa curvando las comisuras de sus labios. Bien, Valeria, me gusta tu enfoque. Aquí valoramos el deseo de crecer y contribuir. Por ahora, comenzarás apoyando a algunos de nuestros socios. Esto te dará la oportunidad de conocer el funcionamiento interno del bufete. Luego, veremos cómo podemos desarrollar tus intereses dentro de la firma. Valeria sintió una pequeña oleada de alivio al escuchar estas palabras, aunque el compromiso velado en ellas no se le escapó. Un paso más. Solo sigue adelante, se dijo a sí misma, mientras su mente asimilaba la nueva realidad que empezaba a formar parte de su vida. La reunión se desarrolló con un ritmo cuidadoso, Ignacio explicando las normas, expectativas y oportunidades que se presentaban ante ella. Todo el tiempo, Valeria mantenía una actitud solícita, tomando notas mentales mientras su mente se debatía entre la aceptación y el deseo de rebelarse.
Al finalizar, Ignacio la condujo a través del despacho hasta el área donde se encontraba su nueva estación de trabajo. La mirada cuidadosa y evaluadora de algunos empleados que reconocieron el apellido de Valeria, quienes ya conocían a sus padres, la hizo sentir una interna mezcla de orgullo y conflicto personal. Era extraño ser vista como una extensión de sus padres en lugar de por su propio mérito. Si necesitas algo, por favor, no dudes en preguntar. Estoy seguro de que serás una adición valiosa para nuestro equipo, concluyó Ignacio, sus palabras cargadas de esperanza y compromiso implícito. Mientras Valeria se sentaba ante su escritorio, oyó el ruido sordo del trajín diario del bufete, conversaciones susurradas, el tecleo incesante de computadores y el suave murmullo de las fotocopiadoras en acción. Se sentía sumida en un ballet de movimiento y sonido, el inicio de una coreografía que aún tenía que aprender pero debía hacerlo. Respiró profundamente, sus dedos tocando el escritorio pulido como si buscaran anclarla a esta nueva etapa de su vida. Solo necesito que esto funcione por ahora, pensó, reconociendo que, aunque este camino no era el que había soñado, le ofrecía una lección valiosa sobre sí misma y el mundo que la rodeaba. Aquí, encontraría a otros con sus propios sueños y luchas, y quizás en esas conexiones descubriera no solo el éxito profesional, sino también una pequeña parte del destino que anhelaba pintar. A medida que pasaban los días, Valeria se sumergió en su nueva rutina, explorando el laberinto de casos y procedimientos legales que constituían la vida en el bufete. Cada expediente contaba una historia, y en medio de la presión agobiante y las expectativas insaciables, comenzó a descubrir matices que despertaban una parte de su curiosidad latente. En la quietud de la sala de recursos, rodeada de pilas de documentos cuidadosamente apilados, su mente muchas veces vagaba hacia posibilidades no explotadas. Ocasionalmente, Valeria se sorprendía soñando despierta con caminos diferentes, arte, justicia social, algún terreno donde su voz distintiva pudiera marcar la diferencia sin sentir las cadenas de la tradición. Fue durante uno de estos momentos de introspección que conoció a Martina, una colega dedicada cuyo empuje y perspicacia parecían insuperables. Martina, con su cabello rizado como una corona indomable y una risa que resonaba con autenticidad, irrumpió en su vida como un rayo de sol en un día nublado. Un mediodía mientras compartían un almuerzo rápido, un sándwich de pavo para Valeria y una ensalada vibrante para Martina, las dos se encontraron conversando con una franqueza inédita. El bullicio de la cafetería del bufete apenas molestaba su burbuja de confidencias, cada palabra uniendo sus mundos dispares. «Es curioso cómo llegamos aquí, ¿no crees?», comentó Martina, sus ojos oscuros chispeando con una pizca de picardía. De niña, soñaba con ser astronauta. Era una artista del escapismo cósmico. Rió suavemente, su gesto contagiando a Valeria, quien no pudo evitar sonreír. «Yo quería ser pintora», confesó Valeria, la admisión fluyendo inesperadamente de sus labios. «Pero creo que mi pincel terminó siendo estos expedientes». Sus palabras, aunque ligeras en su tono, contenían un fondo de resignación que Martina detectó inmediatamente. «Aún puedes ser quien tú quieras, Valeria. Recuerda, la vida es más que una sola narrativa». Martina la miró, sus palabras resonando con el tipo de verdad que Valeria estaba desesperada por escuchar. Sintió una chispa entre ellas, una conexión que prometía algo más allá de la camaradería superficial. Esas palabras quedaron esculpidas en el pensamiento de Valeria, como un mantra al que recurría cada vez que se ahogaba en dudas o incertidumbres. Empezó a percibir cada día en el bufete como una oportunidad, para aprender, para observar, para encontrar maneras ocultas de expresar su creatividad. El paso de las jornadas se volvió más que un mero trámite, cada interacción, un esbozo en el lienzo de su experiencia vital. Mientras Valeria anotaba detalles sobre nuevos casos, su mente continuamente dibujaba paisajes alternativos, interiores subconscientes que florecían bajo la superficie de la rutina diaria. Y así, cada día, entre sus deberes y ambiciones internas, Valeria desempolvaba un poco más de su esencia auténtica, buscando reconciliar los deberes familiares y profesionales con su pasión. La presencia de Martina y el inesperado descubrimiento de amistades afines dentro del bufete alimentaban la pequeña llama de esperanza que mantenía encendida, una chispa que prometía algún día convertirse en la luz que guiara su verdadero camino. Las semanas pasaron, y en el caluroso ambiente del bufete, Valeria comenzó a trazar conexiones que se tejían en torno a intereses comunes y momentos compartidos más allá de las paredes del trabajo. Martina fue un puente,
integrándola en un círculo de colegas cuyos encuentros esporádicos después de las horas laborales se convirtieron en la válvula de escape que todos necesitaban. Un viernes por la noche, después de una semana agotadora, Martina la invitó a una reunión con algunos de ellos en un pequeño bar escondido en un rincón menos sofisticado de la ciudad. Era un lugar vibrante y acogedor, con música de fondo animando el intercambio de risas y conversaciones apasionadas. Los amigos de Martina la recibieron con entusiasmo. Allí estaba Lucas, un abogado flaco de expresiones hiperactivas que usaba gafas redondas como si fueran una ventana a su sitio preferido. El pasado, lleno de películas clásicas y libros antiguos. Clara, una paralegal con cabello naturalmente salvaje y una risa contagiosa que parecía llenar todos los espacios, brindaba calidez con su sola presencia. Mateo, un joven pasante que seguramente había nacido con una chaqueta de tweed, era reflexivo y sereno, el contrapeso perfecto para la energía del grupo. Se acomodaron en una mesa al rincón, donde la iluminación tenue proporcionaba un refugio íntimo del bullicio exterior. A medida que la noche avanzaba, los relatos de la vida laboral se transformaron en historias personales y confesiones. Entre ellos, Valeria sintió por primera vez una pertenencia auténtica, un alivio que suavizaba las durezas del día a día. Entonces, Valeria, comenzó Lucas, con los ojos encendidos por la emoción de conocer algo nuevo, ¿qué te trajo a este mundo loco del derecho? Valeria dudó un momento, pero la camaradería genuina en sus miradas hizo que las palabras fluyeran más fácil de lo esperado. Para ser honesta, es más un legado familiar. Pero, más allá de eso, estoy buscando entender si realmente este es mi lugar o simplemente el inicio de algo más grande. Eso es valiente, comentó Clara, su tono suave pero persuadido. Vivimos demasiado atados a expectativas. Personalmente, he aprendido que cuestionar esas expectativas es el primer paso hacia algo mejor. Las palabras de Clara resonaron, afirmando lo que Valeria había comenzado a darse cuenta, que dentro de ella, las dudas eran señales de algo floreciendo. Con cada tertulia entre amigos, se decía a sí misma que estaba más cerca de descubrir qué era. Mientras la noche se desenvolvía en risas y música, Valeria sintió que, finalmente, estaba viendo más allá de la fachada que había sido su vida. Estos amigos, tan inesperados como bienvenidos, se convirtieron en su red de apoyo, incentivándola no solo a enfrentar su día a día en el bufete, sino a perseguir sus sueños genuinos, por pequeños que parecieran ahora. Al final de la noche, cuando se despidieron con abrazos sinceros e intercambiaron promesas de repetir el encuentro pronto, Valeria caminó hacia su casa bajo un cielo estrellado, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, el camino por delante no estaba determinado únicamente por las expectativas de otros, sino por el eco de su propio corazón. Una mañana, mientras el amanecer teñía las oficinas del bufete con tonos cálidos, Valeria se encontró de repente enfocada en un pequeño artículo de un periódico que alguien había dejado descuidadamente sobre la mesa de la sala de descanso. El titular hablaba de un programa comunitario que buscaba voluntarios para ofrecer asesoría legal gratuita a artistas emergentes que luchaban por proteger sus derechos. Las palabras saltaron de la página y susurraron a su corazón inquieto. Durante un instante eterno, recordó sus sueños juveniles, esos que pintaban un mundo donde podía unir la justicia y el arte en un solo lienzo. ¿Podría esta ser la oportunidad que había esperado en silencio? Sin perder tiempo, investigó el programa con una intensidad que se parecía más a pasión reprimida que a mera curiosidad. La emoción burbujeaba en su interior mientras hablaba con los organizadores, descubriendo un mundo donde sus habilidades legales podían ser la paleta que defendiera y promocionara la libre expresión artística. A medida que Valeria se adentraba en este proyecto, encontró una energía renovada que transformaba sus días. Se convirtió en un puente entre dos pasiones, el derecho y el arte, y la devoción que ponía en cada caso reflejaba el eco de sus sueños perdidos. Sus ojos brillaban con una luz nueva mientras ayudaba a jóvenes pintores, músicos y escritores a entender y proteger sus derechos, asegurando que su arte no solo sobreviviera, sino que también floreciera. Sus amigos, compañeros de batalla tanto dentro como fuera del bufete, notaron el cambio. «Nunca te había visto tan animada, Valeria», le comentó Clara una tarde mientras almorzaban. «Pareces brillar cada vez que hablas de tu nuevo proyecto». Valeria sonrió, un gesto que surgía de un lugar profundamente real dentro de ella. «He encontrado algo que une lo que soy, lo que hago y lo que siempre quise ser», confesó, con un tono de asombro todavía presente en su voz. «Finalmente siento que cada paso,
aunque incierto, tiene un propósito. Ignacio, siempre perspicaz, notó la transformación. No pasó mucho tiempo antes de que solicitara una reunión privada con Valeria. Al enfrentar su mirada curiosa, Valeria comprendió que este era otro momento decisivo. Valeria, he visto el esfuerzo y pasión en tu nueva empresa, comenzó Ignacio, con una sonrisa ligera suavizando sus palabras. Quiero que sepas que este bufete valora a quienes persiguen sus verdaderas vocaciones. Quizás podrías considerar una especialización en derechos de autor y propiedad intelectual, podría ser un camino donde ambas pasiones convergen. El ofrecimiento abrió una puerta de oportunidad que Valeria jamás había imaginado antes. Finalmente, sentía que podía construir un puente firme hacia sus aspiraciones, enraizando su presente con semillas de futuro que florecían con autenticidad. Y así, con cada día que pasaba, Valeria se adentraba más en un terreno que abrazaba su corazón y su mente, descubriendo que su verdadera pasión no era solo una búsqueda interna sino una contribución eterna al mundo que la rodeaba. Motivada por la perspectiva de forjar un camino que equilibrara su amor por el arte y su habilidad en el derecho, Valeria comenzó a explorar la especialización en derechos de autor y propiedad intelectual. Cada nuevo descubrimiento alimentaba su entusiasmo creciente, un fervor que la impulsaba a profundizar en el conocimiento requerido para proteger las creaciones de artistas prometedores. En conjunto con su trabajo en el bufete, Valeria comenzó a asistir a talleres y seminarios donde podía codearse con expertos y creativos del campo. En estos espacios, su interés genuino por la intersección del derecho y el arte no tardó en ser notado, y pronto fue invitada a participar en paneles de discusión. Allí, su voz resonaba con una autenticidad apasionada que capturaba la atención de quienes la escuchaban. Una tarde, después de uno de estos encuentros, mientras se tomaba un café con Martina, compartió su emoción. Siento que finalmente estoy viviendo para algo más grande, dijo Valeria, sus manos expresivas acompañando cada palabra. Estoy combinando mi conocimiento jurídico con mi amor por el arte, y no hay nada más gratificante que ayudar a otros a proteger lo que es esencialmente una extensión de sí mismos. Martina, siempre una amiga solidaria, sonrió con complicidad. Sabía que encontrarías tu camino, Valeria. Has transformado ese bufete, pero sobre todo, has transformado tu visión de lo que es posible. Fue entonces cuando Valeria se dio cuenta de cuánto había cambiado. Cada paso que dio, ya fuera un paso seguro o dubitativo, añadía una pincelada a la imagen completa de quien se estaba convirtiendo. Con cada cliente que asistía, cada artista que ayudaba, se daba cuenta de que su trabajo tenía un impacto tangible en la vida y comunidad artística. El bufete, al reconocer su talento único y su habilidad para ver lo mejor de ambos mundos, le ofreció un papel central en la expansión de su departamento de propiedad intelectual. Con este nuevo rol, Valeria pudo formalizar sus esfuerzos, trabajando desde una posición donde su voz y su visión influían directamente en la dirección y cultura del bufete. Al integrar su pasión en su carrera, Valeria no solo encontró su lugar en el mundo, sino que también inspiró a otros a buscar sus verdaderos caminos. Mientras se abría paso en este nuevo capítulo, junto a amigos que se habían convertido en su familia, descubría que la vida, finalmente, la guiaba no solo por las expectativas de los demás, sino por el genuino impulso de su propio corazón. Sin duda, el arte de la defensa tenía ahora un nuevo significado, uno en el que podía pensar que, sin duda, toda lucha había valido la pena. A pesar de que Valeria había encontrado su propósito, las expectativas familiares seguían al acecho, como sombras largas e inevitables. Una tarde, mientras revisaba la documentación de un nuevo cliente, recibió una llamada de su madre, Alma. La voz de Alma, usualmente dulce, sonaba con una urgencia que Valeria no pudo ignorar. Valeria, tu padre y yo hemos estado pensando, comenzó Alma, con un tono que Valeria reconoció inmediatamente como la antesala de una propuesta inevitable pero no necesariamente bienvenida. Queremos que consideres algo. La firma ha sido nuestra vida, y no es un secreto que esperábamos que te tomaras un rol más robusto en nuestra tradición. Valeria sintió un nudo formarse lentamente en su estómago. Su camino, por fin, parecía irradiar claridad y propósito, pero las expectativas de sus padres arrojaban un nuevo velo de confusión. Mamá, sabes cuánto respeto lo que han construido tú y papá, pero he encontrado algo que realmente me satisface, replicó Valeria, esforzándose por mantener su tono firme pero comprensivo. Lo sabemos, querida, interrumpió Federico, que se escuchaba brevemente en el fondo antes de tomar el teléfono de Alma.
pero deberías considerar el legado familiar. Nos gustaría que finalmente te unieras a la dirección y ayudaras a expandir nuestra influencia. Valeria cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de las obligaciones no formuladas. Sabía que sus padres veían su emprendimiento en el bufete como una extensión natural de sus propios logros y no querían ver todo ese trabajo, esos sacrificios, diluidos al no tener una continuación directa. ¿Por qué debe ser así?, pensó mientras acomodaba una ráfaga de emoción. Papá, siempre quise hacer una diferencia a mi manera. He aprendido mucho trabajando aquí, pero siento que hay otros terrenos para explorar que resuenan más conmigo. El silencio al otro lado de la línea fue un recordatorio de la eterna batalla entre la tradición y la autonomía. Aún amando profundamente a sus padres, Valeria se dio cuenta de que este tipo de conversaciones eran inevitables en su búsqueda por permanecer fiel a sí misma. Finalmente, fue Alma quien rompió el silencio. Su voz se había suavizado, aunque la persistencia seguía presente en el trasfondo. Solo prométenos que considerarás nuestras palabras, Valeria. Queremos que estés feliz, pero también queremos que reconozcas las oportunidades frente a ti en esta familia. Una mezcla de tristeza y determinación llenó a Valeria al colgar. Sabía que los caminos familiares y personales inevitablemente se entrelazarían. Pero mientras miraba por la ventana de su oficina, la ciudad extendiéndose ante ella como un vasto lienzo de posibilidades, reafirmó su compromiso inquebrantable para ser honesta con su corazón y su vocación. Había aprendido, por muy irresoluble que pareciera, que no estaba sola en este tira y afloja. Las voces de sus amigos, sus sueños personales, y su creciente confianza en sus propias elecciones proporcionaban el equilibrio necesario para navegar el delicado ballet de los deseos familiares y su apasionada visión independiente. La decisión de Valeria de mudarse había estado gestándose durante algún tiempo. Había sentido que necesitaba un espacio que fuera completamente suyo, un lugar donde pudiera cultivar su independencia y donde su identidad profesional y personal pudieran florecer sin ataduras visibles. La conversación, sin embargo, prometía ser un campo minado de emociones. Una tarde, una vez tomado el coraje necesario, se reunió con sus padres en la elegante sala de estar de su hogar familiar. El lugar estaba adornado con recuerdos, fotografías cuidadosamente enmarcadas, muebles que eran reliquias de épocas pasadas, y la atmósfera reverberaba con el eco de tradiciones familiares. Desde el primer momento, Valeria sintió el peso de todo lo vivido allí, y el desafío que representaba su decisión. Mamá, papá, he tomado una decisión importante, comenzó Valeria, su voz suave pero firme. Voy a mudarme a un apartamento propio. Creo que es lo mejor para mí. La reacción de Alma fue inmediata. Sus ojos, usualmente cálidos, se encendieron con una mezcla de sorpresa y desespero. ¿Cómo puedes siquiera pensar en dejarnos así, Valeria? Tenemos tantas responsabilidades aquí, contigo, replicó, su voz temblando ligeramente pero creciendo con cada palabra. Federico, con su temperamento conocido pero rara vez manifestado con vehemencia, se unió al clamor. Todo lo que hemos hecho ha sido por ti. ¿Por qué deseas abandonarnos ahora, cuando más te necesitamos dentro del negocio y la familia? Cada palabra resonó como un tambor en el pecho de Valeria, el volumen de sus voces elevándose mientras la confrontación se intensificaba. Era la tormenta de emociones que había anticipado y temido, donde la brecha entre generaciones y deseos parecía ensancharse con cada réplica. Lo que quiero es encontrar mi propio camino, vivir de acuerdo a las decisiones que siento dentro de mí, Valeria trató de explicar, su voz temblando con la emoción acumulada. No es un rechazo a todo lo que son o lo que han hecho por mí. Es mi intento de ser quien verdaderamente soy. Alma, aún visiblemente consternada, se levantó de su asiento, sus manos gesticulando en el aire como un intento de atrapar la esencia misma de sus convicciones. Piensa en lo que estás dejando atrás. La estabilidad, la seguridad de un hogar que siempre te ha apoyado. Con los ojos brillantes de convicción pero también de tristeza, Valeria sostuvo la mirada de ambos, reconociendo la magnitud de lo que estaba pidiendo. Pero en el corazón de esta tensa confrontación, comprendió que su fortaleza residía en enfrentar las dificultades del momento por una verdad más grande, la de ser fiel a sí misma. En medio de la conmoción emocional, Valeria prometió a sus padres que, aunque su dirección física cambiaría, su amor y compromiso con ellos no lo harían. De esa sala salió con el corazón pesado, pero con una fidelidad renovada hacia su propia visión de la vida, lista para tallar su lugar en el mundo con las herramientas de sus sueños y convicciones. La conversación todavía reverberaba en las paredes de la sala de estar,
Pero Valeria no había anticipado la postura decidida que tomarían sus padres. El ambiente, que había quedado en suspenso después de su anuncio, se tornó denso mientras Alma y Federico intercambiaban miradas, una conexión silenciosa que parecía hablar un lenguaje propio, de estrategias y resignaciones paternalistas. Alma, con la ansiedad dibujada en cada línea de su rostro, rompió el silencio primero. Su voz, aunque repleta de afecto, se endureció con una determinación que Valeria conocía bien. Lo hemos hablado, y no podemos permitirte que sigas adelante con esto, Valeria. No todavía, las cosas aquí son demasiado importantes, y necesitamos tu apoyo en casa. Estas palabras impactaron a Valeria como un puñetazo en el estómago. El aire a su alrededor pareció enfriarse, y las paredes se cerraron implacables a su alrededor. ¿Prohibirme? La incredulidad se reflejó en su rostro, aunque mantenía una fachada de calma. Pero no pueden, no deben. Federico, apoyado en el umbral de la puerta como si estuviera plantado en su propia fortaleza de orgullo paternal, agregó con un tono menos emocional pero igual de inflexible: eres parte de esta familia y del negocio que hemos levantado juntos. Es tu responsabilidad. El término, prohibir, retumbó en la mente de Valeria con una insistencia que generó un nudo en su garganta. Era el guión imprevisto en una obra que ella había empezado a escribir con el escaso poder de sus deseos. Allí, parada en medio de la sala ornada con recuerdos, sintió el peso aplastante de las expectativas familiares. Sus ojos viajaron de sus padres a la ventana, donde el mundo exterior aún brillaba con una promesa de libertad. Sus manos, frías pero resueltas, se encontraron entrelazadas en un intento de sostener lo que quedaba de su decisión recién declarada. Pero esta es también mi vida. ¿Cuándo comienzo a vivirla por mí misma? Los silencios que siguieron entre los tres fueron elocuentes, cargados de una tensión crujiente que parecía impregnar hasta el aire que respiraban. Valeria, recuperando su voz, respondió con cuidado, eligiendo cada palabra como quien pisa un terreno minado. Entiendo su preocupación y su deseo de proteger todo esto. Siempre he querido ser parte de la familia y del negocio, pero no puedo negar lo que siento que debo hacer por mí misma. Un atisbo de fragilidad cruzó el semblante de Alma, como una sombra efímera, mientras consideraba las palabras de su hija. Federico, sin embargo, permanecía impasible, refugiándose detrás de la armadura que había construido con años de sacrificio y responsabilidad. Por ahora, continuó Valeria, buscando comprometerse en lugar de enfrentarse, déjenme encontrar una manera de equilibrar todo. No quiero renunciar a nosotros, pero necesito intentar esto. Con esta súplica sincera, Valeria aspiraba a una tregua que pudiera permitirle encontrar un punto medio, una donde no tuviera que elegir entre ser hija y ser la mujer que sentía nacer dentro de ella. Había una determinación en sus ojos, una luz que sus padres no podían pasar por alto, y aunque la prohibición aún pendía en el aire, dejó una posibilidad de entendimiento. El peso de las palabras de Alma cayó como un telón implacable sobre la escena, helando el aire a su alrededor. Lo sentimos, Valeria, pero no lo permitiremos. No saldrás de esta casa, declaró, su voz un susurro firme que se quebraba ligeramente con el eco de la decepción y el temor. La decisión, como una sentencia grabada en roca, dejó una marca indeleble en la tensión del ambiente. Valeria experimentó la sensación de estar atrapada, como si un muro invisible se levantara a su alrededor, delimitando el territorio que los lazos familiares reclamaban como suyo de manera irrevocable. Los latidos de su corazón aumentaron, cada uno repicando con una mezcla de rebeldía y desesperación. No pueden sostenerme aquí eternamente. Esto no es un cautiverio, pensó, aunque el estremecimiento en sus manos contaba otra historia. Federico dio un paso al frente, su mirada severa y paternalista aferrándose a su voluntad con la fuerza de una promesa ancestral. Valeria, ha sido una decisión unánime, y es por tu bien. Hay un tiempo para todo y pensamos que aún no es el momento adecuado para que te vayas, añadió, su tono frío en su intento de ocultar el dolor de la situación. El corazón de Valeria batalló con esa declaración, admirando y lamentando la protección férrea que sus padres intentaban ofrecerle. El brillo en sus ojos no abandonó a Federico, quien lo interpretó como desafío. ¿Cómo pueden no ver que esto es necesario para mí?, reflexionó, su mente buscando desesperadamente una solución en el abarrotado archivo de caminos potenciales. Sin saber cuánto tiempo habían permanecido así, en un silencio tenso y ensordecedor, Valeria finalmente halló su voz, aunque era poco más que un murmullo. No estoy pidiendo permiso para vivir mi vida,
sino buscando el entendimiento de quienes más amo. Por favor, reconsideren su decisión. Si intentas irte, haremos que te despidan del bufete y que todas las puertas queden cerradas para ti. Las palabras de Federico cayeron como un martillo, brutales en su impacto y con la fuerza de una amenaza que Valeria nunca pensó escuchar de él. En una habitación donde las sombras comenzaban a alargarse, aquello parecía más una sentencia que una advertencia, una línea divisoria trazada entre lo que había sido y lo que ahora se disputaba con furia. El aire abandonó los pulmones de Valeria. Una ola de incredulidad y traición la envolvió, haciendo que su corazón palpitara con fuerza, como tratando de encontrar un ritmo que el shock le había robado. ¿Cómo pueden recurrir a esto? Una tormenta de pensamientos se desató en su mente, cada uno compitiendo por atención, llenándola de una mezcla de dolor y furia que apenas podía contener. Alma, que hasta este momento había sido el eco de la severidad de Federico, bajó la vista un instante, el brillo de sus ojos oscurecido por un velo de conflicto y tristeza. Aún así, cuando volvió a mirar a Valeria, el rostro de ambos padres mostraba una resolución implacable. Era como si estuvieran dispuestos a atrincherarse en sus miedos más íntimos, priorizando lo que ellos pensaban que era mejor, a costa de sus verdaderos deseos y de la libertad de su hija. Este no es el camino que queríamos, pero estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para protegerte a ti y a nuestra familia, insistió Federico, su voz firme pero con un tinte de algo que podría haber sido una súplica en cualquier otra circunstancia. La fuerza de sus palabras fue como una corriente subterránea llevándose consigo algo de él. ¿Familia? ¿Protección? ¿Esto es protección o control? La duda y el dolor se mezclaban peligrosamente dentro de Valeria, encendiendo un fuego que ardía ya sin control. Valeria ascendió las escaleras con pasos lentos pero decididos, la madera crujiente resonando como un compás para su creciente resolución. Cada paso se sentía como un mantra silencioso, y con cada uno se iba desprendiendo del miedo y la incredulidad que habían intentado atraparla. Al cerrar la puerta de su habitación, el santuario que había sido testigo de sus sueños y aspiraciones, el silencio la envolvió. Se dejó caer sobre su cama, la textura conocida de las sábanas entre sus dedos brindándole un consuelo efímero. Aquí misma, tantas veces soñé con un futuro en donde era libre de trazar mi propio camino. No voy a renunciar a eso ahora, se dijo a sí misma mientras los rayos de la luna entraban suavemente por la ventana, creando sombras suaves por toda la estancia. Tomó su diario de la mesilla y comenzó a escribir de forma febril, cada trazo del bolígrafo una afirmación de sus deseos y un plan que apenas comenzaba a tomar forma. Primero, necesito entender mis opciones, hablar con amigos que puedan ofrecerme apoyo, buscar lugares alternativos, tal vez incluso contactar al bufete para explorar cartas de recomendación antes de que mis padres intervengan. El latido de su corazón marcaba el ritmo del torrente de pensamientos que se desbordaban en la página, su mente había pasado del miedo a la estrategia, transformando cada obstáculo en un desafío que estaba determinada a enfrentar. Imaginó el pequeño apartamento que había visto en sus sueños, un espacio propio donde pudiera sentir la libertad llegar con cada amanecer. Ese será mi refugio, mi primera piedra hacia una independencia que ya no puedo ignorar. La habitación, testigo silencioso de su determinación, vibraba con una energía nueva, la de una Valeria que había reconocido que la lucha por su libertad era también un acto de amor propio. Desde debajo del colchón sacó un pequeño sobre en el que durante meses había estado depositando pequeños ahorros, un mapa de posibilidades que había estado construyendo con cada pago recibido por trabajos independientes. Mirando por la ventana, donde la ciudad se extendía más allá de los confines de su casa, Valeria tomó una respiración profunda, permitiendo que la frescura de la noche llenara sus pulmones. La libertad nunca ha sido gratuita, pero estoy lista para pagar el precio. Con un plan vagamente trazado y una convicción renacida, Valeria supo que el camino no sería menos árido, aunque por primera vez en mucho tiempo, para ella, había salido el sol. La madrugada asomaba tímidamente en el horizonte, cuando Valeria, impulsada por un resuelto deseo de llevar a cabo su decisión, comenzó a empacar sus pocas pertenencias esenciales. Cada prenda doblada y colocada en la maleta contenía fragmentos de su determinación y la promesa de un futuro que estaba intentando construir. El silencio reinaba en la casa, su aliada de las primeras horas, creando un ambiente que en otro tiempo podría haber llamado hogar, pero que ahora sentía como un campo de contención. Bajó las escaleras con cuidado, el eco de sus movimientos apenas un susurro en comparación con la cascada de emociones internas. Sus piernas parecían flotar,
sostenidas por un aire de resolución que había rehecho durante largas horas de insomnio y planes silenciosos. Al llegar a la puerta principal, el fresco de la mañana le acarició el rostro como una premonición de lo que estaba por venir. Alargó la mano lentamente hacia la cerradura, aquel pequeño chasquido que significaría su primer acto de independencia tangible. Es ahora o nunca, se recordó a sí misma, con un fervor que surgía desde lo más profundo de su ser. Justo cuando se disponía a girar el pomo de la puerta, las luces del pasillo se encendieron, rompiendo la penumbra previa al amanecer. Como figuras emergiendo de las sombras, Alma y Federico aparecieron, sus rostros tallados con una mezcla de determinación y una desesperanza que había echado raíces en la historia compartida con su hija. «Valeria, por favor, no hagas esto», imploró Alma, su voz desgarrada por el peso del amor y el miedo. Sus manos temblaban ligeramente, el residual de una noche sin sueños llenos de preguntas sin respuesta. Federico, aunque más controlado, dejó entrever un cansancio emocional que sus ojos no podían ocultar. «Aún podemos resolver esto juntos. Entendemos tus sentimientos, pero no puedes irte así. No todavía». Valeria se detuvo, la fuerza de sus padres un obstáculo más presencial que físico. Durante un breve momento, el tirón de la culpa y la responsabilidad resonaron a través de ella, como un eco familiar que casi la hizo retroceder. Pero el deseo de ser libre, de vivir una vida autónoma, no puede ser silenciado por el miedo o la culpa. Se volvió lentamente hacia ellos, los ojos reflejando tanto el dolor de la separación como la firmeza de su decisión. «Sé que es un camino difícil el que estoy eligiendo, pero necesito que comprendan que es mi camino», dijo, su voz grave pero clara, como un hilo de promesa que atravesara el aire denso de dudas. Alma y Federico intercambiaron miradas, sus lazos de amor revolviéndose en busca de un equilibrio. La lucha interna se reproducía visible en sus rostros, como una danza emocional con la que buscaban alcanzar un entendimiento, aunque fuera ínfimo. Aunque el miedo persistía en el aire, Valeria sostuvo la mirada de sus padres con una paz inesperada, consciente de que, a veces, el amor se encuentra en dejar ir. Y con esa última mirada, dejó que el atisbo de amanecer la guiara hacia el umbral del comienzo de su propia historia. Alma, impulsada por un pánico que tenía más que ver con la seguridad que siempre había querido garantizarle a Valeria que con el control, se dirigió al bufete con determinación, las arrugas del cansancio marcándose más profundas en su rostro cada instante. La ciudad, con sus calles inmóviles y su cielo grisáceo, parecía reflejar el tumulto interno que Alma intentaba contener. Al llegar, el bufete repleto de cristales y acero reflejaba de manera imponente el salón de espera por el que avanzaba, con las luces de neón parpadeando suavemente en la distancia. El sonido de sus tacones resonaba con decisión y muestra de que cada paso era parte de su esfuerzo por mantener a la familia unida bajo el mismo techo y expectativas. El jefe de Valeria, un hombre en torno a sus 50, con una mirada sabia y un rostro que mostraba una mezcla de profesionalidad y humanidad, la recibió en su oficina de paredes de nogal y ventanales que iluminaban el espacio con naturalidad. Al comenzar a hablar, Alma, con su voz teñida de una mezcla de ansiedad y convicción, trató de articular su solicitud de la manera más clara posible. Es por su bien, necesita más tiempo en casa, necesita la orientación que solo nosotros podemos darle, explicó, buscando las palabras con el cuidado de quien maneja porcelana fina. El jefe de Valeria la observó en silencio, los dedos entrelazados sobre el escritorio, con una mirada que parecía indagar la raíz de la desesperación que Alma traía consigo. Cuando finalmente habló, su tono fue una mezcla de firmeza y empatía, reflejando una comprensión más profunda de lo que Alma había anticipado. Valeria ha demostrado ser una profesional excepcional y muy comprometida. Creo que merece la oportunidad de buscar lo que realmente la hace feliz, tanto aquí como en otras áreas de su vida. Alma, desacostumbrada a respuestas que contradijeran su propósito, intentó otra vez, su urgencia filtrándose entre sus palabras. Ella solo piensa que sabe lo que quiere. Todavía es joven, hay tanto que no ve, riesgos que no entiende. El hombre asentía, no con consentimiento, sino con la paciencia de alguien que había visto muchas generaciones de jóvenes tratando de encontrar su camino. Con todo respeto, quisiéramos que nuestros hijos siguieran por caminos seguros, pero también debemos darles el espacio para aprender por sí mismos. Valeria tiene un gran futuro aquí, y creo que ese futuro también puede ser una de las cosas que le ayudan a entender quién realmente quiere ser, respondió, su voz calmada,
como un río de sabiduría que intentaba sofocar el fervor del pedido de Alma. Desconcertada y un poco perdida dentro de sus remolinos de emociones, Alma comprendió que sus palabras no encontrarían hospedaje aquí. El peso de sus acciones cayó sobre sus hombros, y comenzó a entender que tal vez no podía controlar cada aspecto de la vida de Valeria como había deseado. Se levantó, agradeciendo al jefe de Valeria con cortesía antes de salir de la oficina, llevándose consigo la certeza de que su hija estaba acompañada por personas que creían en ella. Al dejar el bufete, una pequeña chispa de cuestionamiento comenzó a prenderse en su interior. La certeza que había traído consigo ahora parecía un ácido que corroía dudas tan profundamente enraizadas, necesitando una reflexión cuyas respuestas demandaban un nuevo entendimiento. El viento nocturno, frío y persistente, acariciaba el rostro de Alma mientras esperaba a Valeria fuera del bufete, su mente un torbellino de pensamientos y emociones que apenas podía desentrañar. Observaba los reflejos de las luces de la calle titilar sobre el asfalto, y cada sombra que pasaba parecía traer consigo una nueva ola de incertidumbre y dolor. Finalmente, Valeria apareció en la distancia, emergiendo del edificio como una figura decidida en medio de las sombras inciertas de la noche. Caminaba con el paso firme de alguien que había comenzado a entender la magnitud de su propio poder, sin darse cuenta de la tormenta que le aguardaba en la acera. Alma la interceptó a mitad de camino, con el rostro aún marcado por el rencor y las conjeturas que su mente había tramado en el transcurso de la tensa espera. La confrontación no tardó en estallar, la voz de Alma un susurro afilado que apenas contenía la furia velada de una madre desconsolada. No puedo creer que hayas llevado esto tan lejos, Valeria. ¿Cómo te protege tanto tu jefe? ¿Qué le has ofrecido para que se niegue tan rotundamente a entender? Valeria, buscando en el rostro de su madre aquella comprensión que no podía ver, se detuvo bruscamente, el dolor de la acusación afilándose como un cuchillo directo a su corazón. El mundo a su alrededor pareció pausar, centrando todo en aquel momento cargado de emociones. ¿Cómo puede pensar eso de mí? Resonó en su mente, como una campana de traición y desconcierto. Sacudió la cabeza, luchando por aclarar la maraña de sentimientos que se enredaban en su pecho, buscando desesperadamente palabras que pudieran capturar su confusión y su tristeza. Mamá, no puedo creer que pienses algo así de mí. O de él, respondió, su voz quebrándose momentáneamente, antes de recobrar una fuerza interna renovada. Sé que me amas y que intentas protegerme, pero no es justo que destruyas mis logros de esta manera. Seguramente quisiste irte de casa para ser libre de encontrarte con hombres cuando quieras. Las palabras de Alma salieron precipitadas, impulsadas por una mezcla de frustración y miedo que luchaban por mantenerse a flote en el tumultuoso mar de sus emociones. Aun mientras las pronunciaba, sentía el punzante aguijón de la duda en su estómago, consciente del daño que podían causar. Sin embargo, el temor de perder de vista a su hija, de no poder protegerla, la empujaba a aferrarse incluso a las suposiciones más hirientes. Valeria, al escuchar la acusación, se detuvo en seco. La incredulidad delineó surcos profundos en su rostro antes de que la comprensión de lo que su madre había sugerido se asentara completamente. Una ola de tristeza y un toque de rabia inundaron su pecho, avivando la llama de su determinación en un intento de disipar el dolor. ¿Es esto lo que realmente piensa de mí? Llegó a cuestionarse, aunque aquella creencia punzante por parte de su madre quebrara algo dentro de ella. Buscó el rostro de Alma con una mirada que reflejaba el dolor y la decepción, la expresión de quien trata de encontrar la verdad en un mar de incomprensión. Mamá. Pensaba que me conocías mejor que eso. Su voz era suave ahora, un susurro cargado de emociones más grandes que cualquier pena trivial. Seguramente lo que quieres es estar de fiesta todo el tiempo y vivir de libertinaje tirando tu carrera por el suelo. Las palabras de Alma, cargadas de un juicio implacable, pendieron en el aire como una tormenta que amenazaba con desatarse. Para Valeria, cada sílaba era un puñal, hiriendo no solo su decisión sino la esencia misma de sus aspiraciones y sueños. El peso detrás de la acusación reflejaba más el temor y la frustración de Alma que la realidad del deseo de Valeria. Valeria sintió un torrente de emociones: ira, tristeza, decepción, pero, sobre todo, una profunda necesidad de ser entendida. Con esfuerzo, tomó un momento para centrar su respuesta, inhalando lenta y profundamente para calmar el mar en tormenta que rugía en su interior. Mamá, ¿cómo hemos llegado a esto?, se preguntó internamente, buscando la mejor forma de responder con honestidad y sin avivar las llamas del conflicto. Mamá, comenzó,
su tono equilibrado incluso frente a la intensidad de la acusación. Lo que deseo va mucho más allá de un simple deseo de fiesta o libertad sin límites. Quiero tomar las riendas de mi propia vida, responsabilizarme de mis decisiones y crecer en mi carrera con dignidad. Hizo una pausa, asegurándose de que sus palabras no solo fueran audibles, sino verdaderamente escuchadas. Sé que es difícil para ti ver esto ahora, pero alejarme de casa es un paso importante para establecerme en mi carrera, no destruirla. Mis sueños no son el libertinaje ni desperdiciar mi potencial. Mis sueños son crear un espacio donde pueda ser plenamente yo y perseguir mis metas. Alma frustrada se alejó no sin antes decirle que no quería volver a verla y que no intente volver cuando las cosas le vayan mal porque las puertas de la mansión estaban cerradas para ella de ahora en más, hija desagradecida. Las palabras de Alma cayeron como hojas secas en un bosque en otoño, frágiles pero definitivas, cubriendo cada rincón del corazón de Valeria con una sombra de dolor y pérdida. La energía con la que fueron pronunciadas dejó una estela tangible en el aire, formando una barrera invisible que parecía separar sus mundos tan profundamente interconectados hasta ahora. Valeria permaneció allí, aturdida, apenas capaz de procesar la magnitud de la declaración de su madre. La noche se extendía alrededor de ambas, su quietud rota solo por la voz áspera de Alma que aún resonaba en sus oídos. Sentía el peso de aquellos instantes más intensamente que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Tocaban una herida tan banqueteada por el amor y la traición que le costaba redescubrir su habitual serenidad. Este no puede ser el final. No puede serlo, pensó Valeria, y su mente buscaba desesperadamente un asidero en el acero frío de las palabras de Alma. Pero en la profundidad de su determinación, sabía con certeza que seguiría adelante, pues también había aprendido de su madre a ser fuerte en sus convicciones, incluso en las sombras más abrumadoras. Lo lamento, mamá, susurró, más para sí misma que para la figura distante Alma que ya se alejaba, envuelta en un manto de frustración y desesperación malentendida. Estaba sola ahora, con sus decisiones irradiando en la frialdad de la noche. Pero en esa soledad parcial, sintió una chispa de fortaleza renovada alumbrando un camino incierto, sí, pero que también ofrecía la promesa de la autenticidad. Con lágrimas no derramadas bañando sus ojos, Valeria respiró profundamente y, por un instante, permitió que todos aquellos sentimientos conflictivos la atravesaran. La tristeza de dejar atrás su hogar y el rechazo de su madre se entrelazaban con su inherente deseo de libertad y de vérselas con el mundo bajo sus propios términos. Sentía, y sabía, que su viaje estaba apenas comenzando. Valeria se encaminó hacia el anochecer, y cada paso que daba le recordaba que, aunque una puerta familiar se cerraba, otras, moldeadas por sus sueños e incansables esfuerzos, esperaban ser abiertas. Así, Valeria se alejó de su familia, no sin el peso de la tristeza en su corazón, pero con la certeza de quien sabe que, sin importar la adversidad, los lazos de la verdadera familia no se rompen fácilmente, sino que solo cambian su forma esperando ser reencontrados con el tiempo. Valeria vagaba por las calles de la ciudad, su mente un eco constante de las palabras de su madre, que se repetían incesantemente en su interior como un estribillo melancólico de una canción que deseaba olvidar. A cada paso, los rostros de los transeúntes se difuminaban en una amalgama de indiferencia, y los edificios grises parecían alzarse como guardianes mudos de un vasto laberinto emocional en el que ahora se encontraba atrapada. La sensación de libertad que había idealizado se veía empañada por un velo de tristeza persistente. Aunque había anticipado desafíos en su camino hacia la independencia, no había contemplado el abismo de soledad y culpabilidad que se abría ante ella con las espinas de la última conversación con Alma. ¿Cómo reconstruir los fragmentos de mi vida cuando el corazón se siente tan pesado? Reflexionó, mientras un suspiro solitario escapaba de sus labios sin previo aviso. Los días comenzaban a difuminarse unos en otros. Las tareas sencillas que antes le ofrecían un sentido de propósito se desdoblaban ahora en actos automáticos teñidos de dudas. Buscar un trabajo estable, encontrar un lugar que pudiera llamar su hogar, incluso el simple hecho de establecer amistades más allá de su núcleo familiar, todo se teñía de aquella tristeza omnipresente. Las noches en su pequeño apartamento, iluminado tenuemente por luces titilantes que jugaban sombras danzantes en las paredes, se volvían largas contemplaciones de lo que había sido y lo que podía llegar a ser. A menudo, buscaba consuelo en antiguos cuadernos y libros, páginas llenas de sueños y esperanzas que todavía ansiaba alcanzar, aunque el camino ahora se sintiera más solitario de lo que había imaginado. Sin embargo,
en lo profundo de su ser, un tenue resplandor de perseverancia se negaba a ser apagado. Después de todo, el deseo de encontrar su lugar en el mundo no podía ser completamente sofocado por las palabras que, aunque dolorosas, también representaban una parte de su historia que necesitaba reconciliar. Valeria comenzó a tejer conexiones, una llamada de socorro implícito a antiguos amigos y colegas que le devolvieran ecos de aliento. Los pequeños actos de valentía, como presentarse en una nueva entrevista o atreverse a hablar con un desconocido en un café, se convirtieron en los detalles edificantes de sus días, marcando gradualmente un camino sembrado de retazos de esperanza. A medida que pasaba el tiempo, a menudo se encontraba reflexionando en un parque cercano, donde el murmullo del viento a través de los árboles traía el susurro de las enseñanzas que Alma le había inculcado. En esos momentos, Valeria supo que el camino hacia su propio lugar en el mundo no estaba definido por una sola conversación devastadora, sino por el coraje que encontró para levantarse y seguir adelante cuando el futuro parecía incierto. Con el pasar de los meses, Valeria encontró en el tiempo un aliado insospechado. La ausencia de su familia, un vacío que al principio parecía incapaz de llenarse, empezó a convertirse en un espacio donde podía discernir sus verdaderos deseos y fortalezas. Sin embargo, fue un golpe profundo descubrir que sus padres habían decidido llevar la ruptura a un nuevo nivel, sacándola del testamento y redirigiendo su patrimonio hacia causas de caridad. La noticia le llegó a través de un conocido de la familia, y su impacto la dejó inicialmente sin aliento, como si alguien hubiese arrebatado el suelo de debajo de sus pies. Se sentó en su pequeño rincón de lectura, el lugar donde había pasado incontables noches intentando recomponerse, y sintió que el peso del mundo recaía nuevamente sobre sus hombros. No es el dinero lo que duele, reflexionó Valeria, mientras intentaba desenmarañar la confusión de emociones en su pecho. Lo que se sentía como una raíz atravesándole el alma era la aparente finalización de una conexión que había creído fundamental. La última acción de sus padres se sentía como el capítulo final de una historia que ella aún estaba escribiendo. Sin embargo, el curso de su vida la forzó a reevaluar lo que realmente significaba decir adiós. En la determinación de sus padres, percibió un atisbo de la misma fuerza que la había impulsado hasta este punto. En ese reflejo, encontró la luz de un legado que, aunque desafiante, seguía siendo parte de su identidad. Valeria se mantuvo firme y, tras el dolor inicial, encontró que lo que había cultivado en su independencia le daba fortaleza para aceptar esta nueva realidad. Sus padres, a su manera, estaban afirmando su control sobre su mundo, y aunque su decisión era radical y posiblemente definitiva, esto no borraba la historia compartida ni el amor que sabía, de alguna forma, todavía existía bajo el tiempo y las heridas. A través de su trabajo, conoció a personas maravillosas que la apoyaron en su camino hacia la autorrealización. Se involucró en proyectos que hablaban a su corazón, hallando propósito en brindar a otros la ayuda y guía que alguna vez ella misma había buscado. Fue en uno de esos días en los que el cielo se desbordaba en un azul radiante, y el sol acariciaba la ciudad con un calor suave, cuando Valeria conoció a Miguel. Él entró en su vida de manera sutil, como la brisa que apenas roza las hojas antes de revelar su presencia. Se conocieron en un café al que Valeria recurría a menudo, un refugio de aromas y murmullos cálidos donde ella solía perderse entre libros y pensamientos. Miguel llamó su atención desde el primer momento, no tanto por su físico, aunque su presencia era indudablemente atractiva, sino por la manera en que parecía estar completamente absorto en el periódico que leía, ajeno a las distracciones del mundo exterior. Era alto, de complexión fuerte y un porte que combinaba naturalidad con una gracia inadvertida. Tenía el cabello castaño oscuro, ligeramente alborotado, y unos ojos que, Valeria observaría más tarde, guardaban en su profundidad la calidez de una conversación prometida. Sin que Valeria se diera cuenta, sus encuentros iniciales, meros saludos y pequeñas charlas sobre el clima o el aroma del café, comenzaron a llenar de pequeñas chispas de curiosidad sus tardes. Miguel tenía una sonrisa fácil y una manera de escuchar que hacía sentir a Valeria comprendida y valorada en cada palabra. Un día, cuando Valeria se encontraba especialmente inmersa en su mundo interior, Miguel se atrevió a romper el tenue cristal de silencio que los había mantenido a una distancia cortés. «Perdona mi curiosidad», dijo, su voz como un suave murmullo en el bullicio del café. «¿Qué libro te tiene tan atrapada esta vez?» Valeria levantó la vista, divertida por la intromisión,
encontrando en sus ojos una invitación a compartir más de sí misma de lo que hubiera anticipado. «Es un clásico», respondió, sonriendo al recordar los pasajes del libro que la habían llevado a reflexionar sobre su propio viaje. «Algunas historias tienen la capacidad de resonar contigo en el momento exacto en que más lo necesitas». Esa simple pregunta, cargada de interés sincero, fue la chispa que encendió una conexión más profunda. A medida que compartían tardes en ese rincón acogedor del mundo, las conversaciones se expandían en temas infinitos, desde la literatura hasta los sueños y aspiraciones que cada uno albergaba en silencio. Miguel hablaba a menudo de su pasión por la música, de su trabajo como arquitecto, del deseo de crear espacios que fueran tanto funcionales como profundamente bellos. Esa pasión resonaba con Valeria, cuyo propio viaje la había enseñado a encontrar la belleza en el balance entre sus principios y sus aspiraciones. La relación que comenzó entre ellos era suave y progresiva, una danza delicada de comprensión mutua y afirmación personal. Con Miguel, Valeria descubría una dimensión de su propia historia que no había explorado completamente, la de permitir que alguien más la acompañara, no para reemplazar el amor perdido, sino para añadir un nuevo color al lienzo de su vida. Mientras las estaciones cambiaban, trayendo nuevos colores y texturas a la vida alrededor, Valeria supo, con la verdad inconfundible que solo el tiempo puede otorgar, que Miguel había entrado en su mundo no solo para apoyarla en el redescubrimiento de su propia fuerza, sino para ser parte de un futuro compartido donde ambos pudieran crecer y construir juntos. El día en que Valeria compartió la noticia de su embarazo con Miguel, la atmósfera en el pequeño apartamento cambió con una intensidad casi palpable. El sol, que se filtraba a través de las persianas, bañaba cada rincón con una luz cálida y dorada, como si conociera la trascendencia de ese momento antes de que incluso las palabras lo confirmaran. Valeria había pasado la mañana envuelta en una mezcla de nerviosismo y emoción, cada latido de su corazón resonando con la anticipación de un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Había elegido con cuidado cómo y cuándo decírselo a Miguel, consciente de que, aunque la noticia era un torbellino de sentimientos para ella, también significaba una revelación que cambiaría su destino compartido. Cuando Miguel llegó a casa, exhausto pero siempre con aquella alegría disfrazada en sus ojos, Valeria lo recibió con una ternura que delataba el secreto que llevaba dentro. Estaba decidida a que el momento fuera especial, uno que marcara el inicio de una nueva y conmovedora fase de sus vidas. Sentados juntos en el pequeño sofá que había presenciado el florecimiento de su relación, Valeria tomó la mano de Miguel, sus dedos entrelazándose con una suavidad lenta y deliberada. Lo miró directamente, fijando su atención en los ojos que habían sido su ancla en tiempos de dudas y desafíos. Este es el momento, pensó, sintiendo una oleada de amor que acalló cualquier remanente de inseguridad. Miguel, comenzó, su voz apenas un murmullo embriagado de expectación. Hay algo importante que debo decirte. Vamos a ser padres. La reacción de Miguel fue instantánea, una mezcla maravillosa de asombro y júbilo que se desplegó en su rostro como el amanecer sobre un nuevo paisaje. Sus ojos brillaron con la plenitud de una emoción sincera, y en un movimiento que borró cualquier distancia entre ambos, envolvió a Valeria en un abrazo lleno de promesas y protecciones futuras. ¿En serio? La voz de Miguel, un susurro incrédulo pero repleto de alegría, vibró en el espacio entre ellos. Puso una mano suavemente sobre el vientre de Valeria, como si ya pudiera sentir la vida que crecía allí, un pedacito de ambos que florecía en el refugio de su amor. Sí, en serio, Valeria confirmó, su voz reverberando con las cadencias de esperanza que ahora compartían. Sintió las lágrimas de felicidad comenzar a formarse y no las contuvo. Eran peonías del alma que celebraban la noticia, regadas no solo por la alegría, sino por la anticipación del camino que juntos andarían. El mundo a su alrededor desapareció, cediendo protagonismo a un momento sagrado entre ellos, un instante eterno donde los sueños de lo que podría ser se abrieron ante ellos como un libro con infinitas páginas. Miguel miró a Valeria con admiración renovada, como si desde ese instante ella encarnara el milagro de la vida misma. Deslizándose en el sofá para acomodarse más cerca, Miguel apoyó su frente suavemente contra la de ella. «Te amo, Valeria», susurró, sus palabras siendo un eco de la emoción inmensa que lo embargaba. «Y no puedo esperar para crecer juntos en esta nueva aventura». Mientras se sentaban allí, con el futuro desplegándose brillantemente delante de ellos, el amor que compartían se entrelazó aún más, balanceando en cada fibra la promesa de un porvenir enriquecido con risas,
desafíos y el gozo de traer una nueva vida a este mundo. Y así, en el oscuro pero acogedor rincón de su hogar, Valeria y Miguel se abrazaron no solo entre sí, sino también al maravilloso regalo del mañana. La noticia del embarazo de Valeria llegó a Alma y Federico como una tormenta inesperada, rompiendo el silencio que había tejido distancia entre ellos y su hija desde que ella se había marchado. A pesar del tiempo transcurrido y el malestar latente, el vínculo familiar que siempre habían sentido permanecía latente, aunque ahora se manifestaba a través de la preocupación y el temor a la crítica social. El encuentro se llevó a cabo en un café discreto, donde las emociones ocultas se balanceaban al borde de una conversación que prometía ser tensa. Valeria, consciente de las complejidades persistentes entre ellos, llegó con una mezcla de aprensión y esperanza. Miguel, a su lado, era un pilar cálido y fuerte, listo para enfrentar cualquier desafío que se alzara frente a ellos. Alma, con una presencia que denotaba el conflicto interno, fue la primera en hablar. Sus palabras, aunque cuidadosamente elegidas, llevaban una carga innegable de tensión. Valeria, nos ha tomado por sorpresa, admitió, su tono intentando camuflar un torrente de emociones, pero la gente hablará, y queremos evitar cualquier vergüenza para la familia. Creemos que lo mejor sería que te casaras pronto. Federico, a su lado, asintió en silencio, su expresión reflejando un eco de tiempos pasados donde las decisiones familiares cargaban más peso que el deseo individual. En su mirada, sin embargo, parecía asomarse una grieta de vulnerabilidad, una parte de él que recordaba a la Valeria que había sido siempre una pieza central en su vida. Valeria, al escuchar esas palabras, sintió una ola de familiar frustración, la misma que años atrás había contribuido a la distancia actual. Mantuvo su expresión serena, no queriendo dejarse llevar por reacciones impulsivas. Mamá, papá, comenzó suavemente, sus ojos encontrando los de Miguel por apoyo antes de regresar a sus padres. Entiendo sus preocupaciones, pero mi realidad ya no gira en torno a lo que pueda decir la gente. Miguel apretó suavemente su mano, un gesto que decía más que la batalla callada que libraba en su corazón. Sabía lo que este momento significaba para Valeria, y respetaba cada palabra que ella decidiese pronunciar. Vamos a ser una familia, pero según nuestros propios términos, pensó, sintiendo un respeto creciente por la mujer que definía sus elecciones con propósito. Estamos comprometidos con esto, continuó Valeria, nuestro amor y nuestra decisión de ser padres no necesitan legalizarse para ser reales o válidos. Casarnos no es una opción que descartamos, pero es una que queremos tomar en nuestro propio tiempo, por amor y no por presión. En lo profundo de la noche, mientras el mundo dormía, Alma se encontró de pie frente a la ventana de su dormitorio, el leve crujido del viejo piso de madera a sus pies resonando en la quietud. La luna bañaba el paisaje con su luz plateada, y Alma contempló con nostalgia la sombra proyectada por los árboles en el jardín. Una suave brisa jugaba con los bordes de las cortinas, envolviéndola en un recuerdo acogedor y distante. Dentro de sí, un anhelo latente se agitaba. Como un eco persistente, el deseo de reconciliarse con Valeria y tener un papel activo en la vida de su futuro nieto vibraba en sus pensamientos. Quería abrazar a Valeria por quien era ahora, no solo por lo que la tradición imponía. Ver al nieto sonreír, ayudarle a dar sus primeros pasos. Aquellas imágenes flotaban ante ella como una oferta de reconciliación a la que no quería renunciar. Federico observaba desde un sillón cercano, sus ojos cálidos y atentos, aunque vislumbraba en su esposa una vulnerabilidad que no había notado en años. Alma, dijo suavemente, rompiendo el silencio con palabras llenas de entendimiento compartido, sé que esto es más que el que dirán. ¿Quieres volver a convivir con Valeria y conocer a nuestro nieto? Alma se giró lentamente hacia él, la luna iluminando sus rasgos suaves, sus ojos denotando una verdad que por fin podía expresar. Es verdad, confesó, su voz un susurro quebradizo, mi miedo a las habladurías no es más fuerte que mi amor por ella. La responsabilidad de ser una buena madre y abuela es lo que hace resquebrajar mis viejas certezas. Federico asintió, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Perder el contacto con Valeria, sentir que la hemos puesto lejos. Esas no son las huellas que quería dejar. Se detuvo un momento, su voz cargada con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Lo que realmente importa no es cómo nos perciben los demás, sino el amor que podemos compartir con ella ahora. Quiero ser parte de su vida y del pequeño que viene. El silencio volvió a llenar la habitación,
pero esta vez fue un silencio cómodo, uno que hablaba de nuevos comienzos. Juntos, miraban el futuro con un renovado sentido de propósito, un entendimiento tácito de que el camino hacia la reconciliación no estaría pavimentado con expectativas sociales, sino con amor y aceptación. Alma sonrió a través de las lágrimas que no había notado brotar, reflejando una luz suave que hablaba de promesas no verbales, mientras las estrellas brillaban como testigos de su pacto silencioso. Mañana, reflexionó Alma, comenzarían a reconstruir su relación con Valeria, esta vez con la plenitud de su amor sincero y la expectación de un abuelo por conocer a su nieto. El desafío de dejar que la autenticidad guiara su camino era el cambio más real que permitieron nacer esa noche, uno lleno de la esperanza por hallar un mundo nuevo tejido con los hilos imparables del amor. La mañana siguiente amaneció con una suavidad que envolvía el vecindario en promesas tácitas de renovación. El sol se elevaba lentamente, sus rayos cálidos filtrándose a través del follaje, creando un juego de luces que bailaban sobre los rostros de Alma y Federico mientras se preparaban para enfrentar el día. Decidieron visitar a Valeria y Miguel en su apartamento, un pequeño espacio en un edificio de ladrillos rojos que había sido testigo de tantos inicios para jóvenes familias como la suya. El viaje en auto fue silencioso, pero cargado de una esperanza palpable. Ambos sabían que sus corazones estaban abiertos, listo para escuchar y sanar. Al llegar, Valeria los recibió en la puerta, su figura ahora delineada por la curva incipiente de su embarazo, una visión que Alma encontró conmovedora e intensamente real. «Mamá, papá», dijo Valeria, un brillo de emoción en sus ojos. El amor compartido y las posibilidades de un nuevo inicio flotaban inexploradas, esperando ser abrazadas. Una atmósfera acogedora impregnaba el apartamento, con las paredes adornadas por fotos enmarcadas que hablaban de un pasado compartido y de la vida que Valeria y Miguel estaban construyendo juntos. Alma se detuvo frente a una imagen del ultrasonido que Valeria había pegado en un corcho, sintiéndose invadida por una ternura creciente hacia aquel pequeño ser que aún no conocía pero que ya amaba visceralmente. Miguel, al notar el interés de Alma, se acercó con una sonrisa cálida. «Estamos muy emocionados», dijo, su tono sincero y lleno de orgullo. «Nos encantaría que ustedes formen parte de esto, que estén presentes en cada paso del camino». Federico se sentó en el sofá junto a Valeria, un gesto sereno que reemplazaba siglos de costumbres con la fuerza del amor. «Queremos ser parte de nuestras vidas», afirmó, las palabras saliendo con un peso genuino, la alegría matizada de arrepentimientos del pasado ahora transformada en esperanza para el futuro. No del modo que imaginamos originalmente, pero sí de un modo que funcione para nosotros, todos. Valeria, tocada por la aceptación en sus voces, sintió desvanecerse un ápice de la resistencia que había levantado como un muro para proteger su independencia. Su mano encontró la de Miguel y, en silencio, agradeció por ese amor tangente que ya estaba transformando lados de sus vidas. «Gracias, mamá y papá», dijo con voz gentil, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas, «esto significa mucho para mí». En sus palabras, un puente se tendía lento pero constante, un hilo de reconciliación que prometía mantenerse aún entre las inevitables tempestades de la vida. Juntos, Alma, Federico, Valeria y Miguel se entregaron al presente, creando un espacio donde el pasado podía ser perdonado y el futuro abrazado con una nueva comprensión del amor y del papel central que ocupaba la familia. Así, cada gesto, cada sonrisa compartida se transformaba en un ladrillo más de la relación renovada y forjada por una aceptación sin condiciones. En el corazón de aquella modesta sala de estar, simbolizada por la luz que entraba a raudales por las ventanas abiertas, la familia se redescubrió envuelta en calidez y promesas de unión. Así, el cierre de aquel día traía consigo no solo la reconciliación, sino el comienzo vibrante de una historia tejida con el amor que había sido hallado, fortalecido y ahora, finalmente, compartido. Queridos amigos, espero de todo corazón que les haya conmovido esta historia de resiliencia y amor. Si resonó con ustedes, les invito a suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ninguna de las mágicas historias que compartimos diariamente y también nos digan qué les pareció esta historia. Al hacerlo, no solo nos ayudan a crecer, sino que también nos permiten continuar brindando momentos llenos de emoción y maravilla. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de cuentos y sueños.